Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy estamos ya en el capítulo 5 del libro de Éxodo. Eh, Hacerles recordar que el día de ayer vimos acerca del llamamiento y que Dios le habla de los planes y propósitos que tiene Dios para con Moisés, que él era un instrumento que Dios había escogido para poder libertar de los yugos de esclavitud de Egipto a su pueblo Israel. Vemos cómo Dios se le aparece una zarza, le habla, le dice, y cómo que le costó mucho a Moisés poder entender los planes de Dios. Pero Dios le había dicho: yo estaré contigo, será una tarea difícil, se endurecerá más el corazón de Faraón, no dejará ir a mi pueblo, pero yo estaré contigo, yo hablaré por tu boca y haré señales y maravillas para que el pueblo o el Faraón pueda dejar ir a mi pueblo. Entonces vemos aquí que Dios trabajó el corazón de Moisés, lo fue ejercitando para tal tarea, para tal función, para tal propósito. Entonces aquí vemos esa parte asignada o consignada a Moisés como persona, que Dios trabaja con él, lo prepara y lo empuja al desafío que Dios había escogido para. A pesar que él refuta, hemos entendido que cuando Dios te llama no podemos refutar. Dios no ve la perfección absoluta de nuestras vidas. Dios ve el corazón y el carácter que podamos tener dentro para realizar un propósito en él. No van personas perfectas. Hemos visto cómo Dios trabaja en Moisés, y ahora vamos a enfocarnos también en Moisés, en lo que acabo de exponer, y también en el pueblo. Dios había trabajado en Moisés, ahora tenía que trabajar en su pueblo, que estaba sojuzgado a yugos de esclavitud, que se había habituado a la esclavitud y a la opresión de parte del faraón de Egipto, que hacía para con ellos con trabajos duros, difíciles, y que todo esto había de alguna forma los había apartado de Dios. De alguna forma ellos habían olvidado adorar y tener comunión con el Señor, pero Dios vio su aflicción y tuvo misericordia de ellos. Vamos a ver también cómo Faraón, que es una representación, escuche usted bien, de Satanás, cómo Satanás va a tratar de coger y no dejar ir a un pueblo que él sabe que no le pertenece, que él sabe que le pertenece a Dios. Asimismo, hoy, en la actualidad, visualizamos esta experiencia cada día, ya sea con el pueblo en general, ya sea como personas individuales delante de Dios. Dios va a querer romper toda cadena de opresión, de esclavitud en nosotros, y Satanás va a levantarse porque él quiere tenernos como esclavos. Y no porque nos ame tener como esclavos, sino porque Satanás odia a la humanidad. Bien, con este preámbulo y esta introducción, entonces vamos a ver hoy la historia de Moisés ya estando delante del faraón. Hemos visto que él convence a los ancianos, llega a Egipto, convence a los ancianos, ellos creen que sí, viene de parte de Dios, pero todavía ellos faltaba trabajar un poco tanto su corazón y también su carácter. Bien, con esta introducción vemos en el capítulo 5, dice la palabra: Moisés y Aarón ante Faraón. Bien. Cabe recalcar y subrayar de que el faraón era un personaje muy parecido, aún más que el César de esos tiempos. Recuerden ustedes que la palabra absoluta como Dios era del César, ¿no? Algo parecido era del faraón. Faraón se dice que eran considerados como hijos del sol, eran personas que se estimaban o creían de que tenía amistad con los dioses de esos tiempos, y por lo tanto era considerado como un dios también. Entonces esa investidura, esa imagen tenía Faraón. Entonces aquí vemos
dado la explicación del faraón, cómo era su autoridad en esos tiempos, vemos cómo Moisés se atreve a poder conversar con él. Bien, describimos la historia. Dice la palabra: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. 3. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste y espada. Aquí vemos a un Moisés diferente al capítulo anterior. Vemos a Moisés no como una persona común y corriente, porque si fuera así, ellos tendrían que haberse primeramente arrodillado al suelo frente a Faraón. Primeramente habrían hecho que hacer algunas referencias de respeto y de humillación ellos delante del faraón. No, vemos a Moisés con la investidura de Dios, tratando Moisés a Faraón como de tú a tú. Y vemos 2 mensajes imperantes, objetivos, claros, confrontativos de parte de Moisés hacia Faraón. Y vemos también a Faraón respondiendo de 2 respuestas también contundentes. Aquí hay una confrontación del reino de Dios y el reino de Satanás. Satanás va a querer ser siempre igualado, pero sabe que va a perder la batalla final. Vemos aquí Moisés, le dice así: deja ir a mi pueblo. No le pide por favor, no le dice piénsalo bien, mire que... No, le dice deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice: ¿quién es Jehová? Que yo no lo conozco, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y vuelve Moisés a decir: iremos pues ahora. Miren, muy claro, muy fuerte, de mucho, eso ahí había sido entrenado Moisés en los pastizales, con sus con sus ovejas. Le dice muy claro: iremos pues ahora, Faraón, porque si no va a haber consecuencias de que tú sigas permitiendo tener al pueblo que no te pertenece. Porque acá le dice acá en el principio: deja ir a mi pueblo. Hemos visto en el anterior capítulo que él dice que Israel es mi hijo, es mi primogénito. Y el faraón sabía que retenía a alguien que no le pertenecía, sino que le pertenecía al Señor. Y así actúa Satanás. Retiene a la humanidad, nos hace esclavos sabiendo que no le pertenecemos. Bien. Más adelante dice: entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y Aarón: ¿por qué hacen ustedes perder el tiempo? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir al pueblo de Israel, sino que más bien mandó, dice aquí en el 6, a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a cargo, sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos su propia paja, y les impondréis la misma tarea de los ladrilleros que antes hacían, mas no disminuiréis nada, porque son ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Miren la represalia de Satanás, miren la represalia que tiene aquí el faraón para con un pueblo que no le pertenecía. Hace para que no piensen más, le crea mayor esclavitud, mayor trabajo. Dice que antes les daban las pajas para que ellos pudieran construir sus casas, hacer sus cositas, que mezclaban con el barro. Eso sabemos, por aquí en la sierra se practica todavía.
Entonces, dice que ellos tenían ahora que ir a buscar su propia paja, pero no disminuirían su trabajo normal de obligaciones que ellos tenían como esclavos, sino que es más, agrávese mayor la servidumbre de ellos porque se ocupen de ella y no atiendan a palabras mentirosas. Acá hay dos cosas. Satanás, cuando Dios viene a rescatarnos, a liberarnos, o nosotros queremos romper esas cadenas, Satanás va a humillarnos, porque ahí dice, son ociosos y le daremos más yugos de esclavitud para que no atiendan a palabras mentirosas, a la palabra del Señor. ¿Qué pasó en el huerto del paraíso en el libro de Génesis? Cuando Eva le dice, no comeremos de ese árbol, nos ha prohibido. No, eso es mentira, le dice. Son palabras mentirosas, le dice Satanás. Y aquí vemos lo mismo. Acá dice, no atiendan a palabras mentirosas. Eso llamó de alguna forma mentiroso al Señor. Y ahí en el huerto de Edén, también en el paraíso, vemos que Satanás llama mentiroso al Señor. Miren cómo actúa Satanás, cómo frente a la pretensión de libertad, él sojuzga más al pueblo. No deje que tú pienses, cuando tú estás pronto a romper esas cadenas de parte del Señor en tu vida, Satanás va a poner más opresión, va a poner más yugos de esclavitud y no va a permitir que tú pienses juiciosamente. Bien. Y dice que saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capatazos hallaron y les dijo que no habrá paja, id vosotros y recoged la paja donde halléis, pero en nada se disminuirá vuestra tarea. Los cuadrilleros eran personas como jefes dentro de... Yo pienso que posiblemente hayan pequeños grupos y tendrían un capataz del mismo pueblo. A ellos le dicen vayan y hagan, y su trabajo no va a disminuir, sino más bien aumentará. Y dice que los azotaban y los capataces, finalmente los hijos de Israel, vinieron al faraón y se quejaron, diciendo, ¿por qué haces así con tus siervos? No se da ya paja a tus siervos. Y con todo nos dicen, haced el ladrillo y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y respondieron, diciendo, estáis ociosos, sí, eres un ocioso. Por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Satanás a través del faraón oprime más, eres así. No, tú no vas a cambiar, tú eres ocioso, tú eres esclavo. Y añade más palabras de esclavitud y humillación sobre tu vida. Y eso estaba haciendo ahí. Y esto se repite hoy en día de parte de Satanás en la intención de sojuzgar al pueblo de Dios. Bien, aquí más adelante dice, y vayan pues, vayan y trabajen. Y los capataces, dice aquí, salieron con mucha tristeza, mucha aflicción, con más carga, con más yugos de esclavitud y encima humillados. Y encuentran, dice en ese paso o en ese camino, a Moisés y a Aarón que estaban a la vista cuando salían de la presencia de Faraón. Y les dijeron los capataces del pueblo de Israel, mire Jehová sobre vosotros y juzgue. Mire ahora entre ustedes y nosotros, mire Jehová y juzgue. Eso le está diciendo. Pues no habéis hecho abominación o mayor abominación delante del faraón y tus siervos, poniéndoles a espada en la mano para que nos maten. Ahora nos matarán de trabajo, con castigo, con azotes. Juzgue Jehová, ustedes han venido a oprimirnos más, ustedes han venido a hacernos más daño, ustedes han venido a causarnos mayor malestar a nosotros. ¿Por qué? Juzgue Dios entre ustedes y nosotros. ¿Qué está diciendo el pueblo? ¿Qué están diciendo los capataces? Dicen aquí que ellos aceptarían, dado el caso, miren, no entendían bien, porque ellos estaban aceptando seguir siendo esclavos de yugos de esclavitud de parte de Satanás, de parte del faraón, como que, y no se añada más castigo a nosotros. Estábamos bien y tú has venido a empeorar nuestra situación. A veces, el pueblo, a veces usted y yo nos acostumbramos
a vivir una condición que no es nuestra identidad delante de Dios. Nos acostumbramos a vivir y a ser en cierta forma esclavos de Satanás, tal vez unos más que otros, tal vez unos tengan el yugo de esclavitud del alcoholismo, de las drogas, de la pornografía, qué sé yo, que cuando viene alguien a querer libertarte y sucede lo que tiene que suceder, que Satanás no va a querer eso y va a poner más yugos de esclavitud. Nosotros decimos, déjame así, yo estoy bien ahí, tengo más problemas, tengo más aflicción, déjame, yo estoy bien así con mis... Entonces, ¿habían qué? Aceptaban su condición de esclavos, se consideraban esclavos, es más, pretendían que como que Faraón les hacía un favor en darles comida, bueno, vivían muy bien con sus yugos de esclavitud. Pero esa no era la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios para nuestras vidas, no es la identidad que Dios nos ha dado. Ellos habían perdido la identidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque la esclavitud los había apartado del Señor, la esclavitud los había hecho olvidar de la presencia del Señor, los había hecho olvidar de adorar y tener una relación con Dios. Por eso que Dios le dice, los llevaré para que me hagan sacrificios de adoración. Quiero tener intimidad con mi pueblo. Yo ya no quiero estos yugos de esclavitud. Yo rompo estos yugos de esclavitud para que mi pueblo venga, me adore a mí y me conozca. Pero ellos estaban contentos en la paupérrima condición en la que estaban. Decían, está bien. Y eso es la denigración que hace Satanás en nuestras vidas. Y a veces somos enceguecidos y no nos damos cuenta y pensamos que estamos bien. Pero esa no es, repito, la identidad que Dios nos ha dado como hijos de Él, como creación suya. Bien, entonces, escuchando esto, Moisés dice, volvió a Jehová, se dirige a Jehová y le dije, Señor, Moisés, miren, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste entonces? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido más a este pueblo y tú no los has liberado a tu pueblo hasta ahora. ¿Qué estaba pasando? ¿Falta de carácter? No. ¿Falta de fe? No. Porque él se había atrevido a estar cara a cara con el faraón y discutirle y decirle, Jehová dice así, de ser muy confrontativo, ya lo hemos visto. ¿Qué estaba pasando entonces con Moisés? Moisés no había entendido que hay procesos, no había entendido lo que Jehová le había dicho, que no iba a ser fácil esta tarea, que Faraón iba a poner resistencia, es más, iba a endurecer más su corazón, pero él lo iba a sacar más adelante con señales y prodigios que Dios le había revelado a Moisés. Entonces él pensó que los procesos eran voy una varita mágica y sale y salimos todos. No es así. El diablo siempre va a permitir opresión, va a levantarse en guerra. Pero aún con todo, Jehová pudo haberlo sacado de ahí porque Él es Dios. Pero ¿qué quería Dios? El tema no era solamente, ojo, es romper los yugos de esclavitud. El tema no era solamente liberarlos del yugo de esclavitud, sacarlos de Egipto, sino que ellos entiendan en su corazón, porque habían desentendido por los años que había transcurrido en esclavitud, el adorar al Señor, el tener una intimidad con el Señor, el entender que Dios es poderoso, que Dios es magnificente, dueño de todo, y que Él pudiera hacer en un minuto y romper las cadenas de opresión, pero Dios quería llevarlos a un proceso de adoración porque se habían acostumbrado a ser esclavos y quería que el pueblo restituyera la relación con Dios, conociera de verdad nuevamente al Señor y lo adorasen de todo corazón. Eso era lo que Dios era su intención hacerlo, por eso permitió de que Faraón se endurezca más en su corazón. Porque sacarlos de un momento a otro, el pueblo no hubiera sido tan agradecido con Dios. Tenía que ver señales y prodigios y entender que su condición en la cual ellos vivían no era el propósito de Dios, porque ellos se habían acostumbrado y aceptaban ser así, que su condición no era ser esclavos, sino libres. Pero no solamente libres, sino una cosa es sacarme los grilletes de esclavitud, tirarlos al suelo, y un asunto
mucho mejor y diferente es que yo empiece a adorar al Señor. Porque una cosa pudiera ser, me quito eso, llego, gracias Señor, y sigo con mi vida desaprendida a mi identidad con Dios. Como aquellos que el Señor sanó, como no recuerdo el número, eso hablábamos con la pastora el día de ayer, pero solamente uno fue agradecido. Entonces Dios no quería eso. Dios quería que todos se volvieran a Él de todo corazón y lo adorasen a Él. Y Moisés no había entendido que esto iba a ser una tarea un poquito larga, que era un proceso todavía, que Dios estaba usando su vida, aún la vida de Faraón, para que el pueblo entendiera quién es Dios. Bien, amada iglesia, esta es la palabra expuesta. Me disculpo siempre por el tiempo. Espero que hayan entendido cómo lo aplicamos esto en nuestras vidas, que Dios nos quiere libres y que Satanás no lo va a permitir. Satanás va a poner mayor opresión. Y otro asunto es que nosotros nos hemos acostumbrado a veces a los yugos de esclavitud, a las drogas, al alcohol, a la pornografía, a una vida indecente delante de Dios. Dios sabe con qué aún de repente aún estás luchando, pero Dios te quiere libre. Dios quiere que tú le adores de todo corazón. El propósito de Dios dice a Satanás, es mi pueblo, mío es, mi primogénito, mi pueblo adorado, mis hijos son. Eso dice la palabra. Y por lo tanto Satanás va a hacer resistencia. Pero a veces la mayor resistencia está aquí, en nosotros, en no cambiar radicalmente y asumir la identidad en Cristo Jesús como hijos de Dios. Aún tenemos hábitos, aún tenemos costumbres, aún tenemos pensamientos, aún hacemos cosas que no deberíamos hacer delante de Dios. Una palabra para reflexionar. Si Dios nos ha hecho libres, Dios nos ha sacado, no seamos como el pueblo que todavía preferíamos, mejor me quedo aquí. Y este pueblo mismo, mañana van a ver ustedes, o más adelante, que dice, mejor estaríamos en Egipto. Así van a decir este pueblo. O sea, todo este proceso recién apenas empezaba aquí, en trabajar el corazón del pueblo de Dios. Muy fácil para Dios era sacarlos de los yugos de esclavitud, pero una cosa muy diferente es el dentro de nuestro corazón. A veces aún amamos el pecado, aún no queremos dejar aquello. Entonces, amada iglesia, la exhortación y la palabra es para nosotros ser íntegros, ser santos delante de Dios, porque pueblo suyo somos. Y miremos cuánto Dios nos ama, cuánto hizo Dios hasta acá, donde hemos leído, por amor a su pueblo, por amor a sus hijos. Que tengan buen día.